Hola, muy buenos días. Mi nombre es Florencia Sosa, soy residente de cuarto año del Hospital de María en Santiago del Estero. Les voy a presentar un caso clínico quirúrgico que se ha titulado Clavado al agua. Esto comienza con una consulta por guardia de un paciente de sexo masculino de 24 años de edad que consulta por un trauma con un clavo en su ojo izquierdo con esta herramienta que presento aquí hacia la derecha. Al examen oftalmológico presentaba una agudeza visual en el ojo del trauma de movimiento de manos a 30 centímetros y a la biomicroscopía presentaba párpados sin alteraciones, una hiperemia conjuntival y, como vemos aquí en la imagen, una perforación corneal central con 6 del espontáneo, una leve discoria pupilar hacia horas 6, cámara anterior estaba formada y presentaba una catarata traumática. Aquí vemos otra imagen con un corte donde podemos ver la catarata y la aparente puerta de entrada de este cuerpo extraño en la cápsula tanto anterior como posterior del cristalino. En ese momento realizamos una ecografía en modo B, donde observamos ecos de elevada intensidad en cámara vítrea, como observamos aquí en la imagen, con cinética de movimiento que era sugestivo de hemorragia y o de cuerpo extraño. En ese momento, para poder confirmar el diagnóstico, decidimos solicitar una tomografía computada con cortes axiales y coronales de 2 milímetros de espesor, donde presenta y podemos confirmar el diagnóstico de la presencia del cuerpo extraño dentro del globo ocular, como vemos aquí en estas dos imágenes, y también solicitamos la reconstrucción 3D, donde podemos observarlo también el cuerpo extraño, que aproximadamente medía 2 centímetros de longitud. En ese momento, ¿cómo procedemos? Realizamos la interconsulta con el médico cirujano de guardia en nuestro hospital, vamos solicitando el laboratorio de electrocardiogramas prequirúrgicos y comenzamos con el tratamiento médico, realizamos profilaxis antibiótica, cicloplégicos, corticoides, oclusión para evitar que el paciente se manipule el globo ocular y la colocación de la vacuna antitetánica. En ese momento conversamos con el paciente y con su familia y le explicamos que en nuestro centro no se podía realizar la cirugía vitroretinal, pero que podíamos proceder con el cierre primario de la herida, es decir, realizar los puntos en córnea, y en un segundo tiempo la vitroretinal, o la otra opción era que el paciente consulte en un centro privado para realizar todo en un mismo tiempo. Entonces, ellos deciden en ese momento consultar en otro centro para realizar la cirugía en un solo tiempo, tanto la sutura de córnea como la vitrectomía. En el día de la cirugía se realiza el campo quirúrgico, una anestesia parabulbar y sedación, se realiza la sutura en córnea, como vemos en la imagen, con nylon 10-0, ha sido una herida bastante anfractuosa, ha sido difícil sellar para evitar la salida de todo el líquido a través de la herida, y luego se ha realizado la vitrectomía por Partana 23G con extracción de la catarata por esta vía. Y como vemos aquí, luego de la extracción de la catarata, comenzamos a extraer todo el coágulo y nos encontramos con este clavo dentro de uno de los coágulos que tenía dentro de la cámara vítrea. Aquí tenemos un video de la cirugía donde se ha tenido que colocar un trocar 20G porque las pinzas eran muy pequeñas y no podían sostenerlo al cuerpo extraño para traerlo hacia la cámara anterior. Entonces, en ese momento se hace una incisión limbar con un 15 grados y se la amplía un poco más para poder extraer el cuerpo extraño con mucho cuidado de no lesionar el endotelio corneal. Introducimos una pinza y extraemos el mismo. En ese momento observamos toda la periferia con indentación y podemos observar que teníamos múltiples roturas en la retina periférica, entonces se procede a la realización de endoláser en triple corona en cada una de estas retinas, y el polo posterior estaba intacto de roturas, en realidad tenía un edema macular bastante importante, pero no tenía ninguna rotura a ese nivel. Luego del endoláser se realiza la colocación de aceite de silicón y se procede a la extracción de los trócares, al cierre de la herida limbar, y al otro día
En el postquirúrgico inmediato realizamos el control, presentaba al paciente una córnea clara, no tenía Seider, estaba fáquico porque se había decidido la colocación posterior de una lente suturada de esclera, y a la oftalmoscopia binocular indirecta encontramos una retina aplicada en la periferia con lesiones por el endoláser y el edema en la zona de la mano. Para hablar un poco del marco teórico, en los traumas con cuerpos extraños es muy importante realizar todo un control inmediato del paciente porque es una emergencia oftalmológica por el riesgo de pérdida severa de la agudeza visual que presenta este paciente. Los cuerpos extraños pueden traumatizar al ojo mecánicamente, introducir una infección o ejercer un efecto tóxico, y los principales efectos mecánicos tenemos la catarata secundaria, la lesión capsular, la licuefacción vítrea y la hemorragia o los desgarros en la retina. Estos cuadros son más frecuentes en hombres, en un 50% en edad de trabajo, entre los 15 y los 34 años, dentro de las causas principalmente agresiones, accidentes domésticos o laborales y en los deportes, y el grado de la lesión va a depender del tamaño del cuerpo extraño, de la velocidad con la que ingresa al cuerpo, al globo ocular y la composición del mismo. Dentro de los factores de riesgo de infección contamos con un retraso en la reparación primaria, la rotura de la cápsula del cristalino y las heridas sucias. Aquí podemos ver en este cuadrito del Birmingham Ace Trauma Terminology System, el BET, donde nos clasifica las lesiones del globo ocular. Presentamos un globo ocular íntegro y un globo ocular con trauma cerrado y con trauma abierto. Dentro del trauma cerrado podemos presentar una contusión o una laceración lamelar donde hay una ruptura de las paredes, pero no es de espesor completo, y dentro del globo ocular abierto, una ruptura o una laceración. Dentro de las laceraciones podemos presentar heridas penetrantes, donde hay solamente sitio de entrada del cuerpo extraño, lesiones perforantes, donde hay sitio de entrada y sitio de salida, de espesor total de la pared, y las heridas perforantes con cuerpo extraño dentro del globo ocular, que es nuestro caso. Y también podemos clasificar las zonas en el trauma de globo abierto de acuerdo por donde ingresa el cuerpo extraño. La zona 1 corresponde a la córnea, la zona 2 desde el limbo hacia 5 milímetros hacia atrás, y la zona 3 desde esos 5 milímetros posteriores al limbo hacia el polo posterior, hacia más atrás. Nuestro paciente presentaba una zona de trauma en zona 1. Dentro de los cuerpos extraños tenemos varios tipos y de acuerdo al tipo de ellos pueden presentar mayor tasa de infección, provocar toxicidad, por ejemplo, los de piedra u orgánicos presentan más infecciones, contaminación por tierra o de origen vegetal. El cristal, el plástico, el oro y la plata son inertes y el hierro y el cobre, como he dicho anteriormente, provocan siderosis y calcosis respectivamente, es decir, la toxicidad que generan dentro del globo ocular. Para el diagnóstico, tener en cuenta una anamnesis completa y una historia clínica bien detallada, la exploración del paciente desde la agudeza visual, la biomicroscopía, la toma de la presión ocular, la ecografía y otras imágenes para poder confirmar, porque muchas veces no se puede realizar el fondo de ojo por la opacidad de medios, por la presencia de hemovitreos o por la presencia de cataratas, solicitar tomografías computadas de órbita, cortes axiales y coronales de 2 milímetros de espesor. Aquí presento otro paciente también de nuestro equipo que ha ingresado por una lesión penetrante en córnea. Se le realiza la ecografía en ese momento, donde teníamos imágenes sugestivas de hemovitrio de cuerpo extraño, y lo confirmamos con la tomografía computada de órbita con la presencia de un perdigón dentro del globo ocular. Dentro del tratamiento, antibióticos tópicos y sistémicos, analgesia y antiinflamatorios, la colocación de vacuna antitetánica de acuerdo al material del cuerpo extraño, y siempre es un tratamiento quirúrgico. El riesgo de endoftalmitis está la gran mayoría de las veces presente y la cirugía debe ser inmediata. Cuando el cuerpo extraño está en cámara anterior, realizar paracentesis, colocación de viscoelástico y la extracción del cuerpo extraño. Y cuando está en cavidad vítrea se puede hacer en un tiempo o en 2 tiempos. Primero cerrar el sitio de entrada, reparándolo con suturas, y en un segundo tiempo la vitrectomía por pars plana con extracción del cuerpo extraño, ya sea con pinza o con imán, a través de pars plana o de limbo, como ha sido nuestro caso, por el tamaño del cuerpo extraño. Y no olvidar la colocación de antibiótico profilaxis en cámara vítrea o en cámara anterior, de acuerdo al tipo de material que ha ingresado en el ojo, un antibiótico como la vancomicina o un antimicótico como el fluconazol.
Eso es todo, muchísimas gracias por su atención.